En Quintana Roo, las personas desaparecidas suelen convertirse en números. Un registro, una ficha, una carpeta, una fotografía que después queda sepultada bajo nuevas desapariciones. Pero los números tienen nombre, tienen familia. Hoy voy a presentar el corte oficial del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en Quintana Roo, municipio por municipio, durante el actual gobierno insensible e inhumano de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, alias Mara Lezama. Y voy a decir quiénes ocupan los cargos que debieron y deben responder ante esas familias que aún sufren las desapariciones. Es cierto que una cifra no demuestra por sí sola culpabilidad personal, pero gobernar significa asumir obligaciones. Obligaciones que Mara Lezama y su gobierno inhumano no han asumido. Porque nadie que tenga mando, presupuesto, policías, cámaras, investigadores o facultades de búsqueda puede esconderse detrás de la frase "no me corresponde, es cosa de la Fiscalía". Fíjense, del 25 de septiembre de 2022, inicio constitucional de la actual administración en Quintana Roo, a julio de este año 2026, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene en su cuenta a Quintana Roo con 3,312 personas desaparecidas, o con un último avistamiento. La cifra indolente muestra que para los senadores, diputados, regidores, alcaldes y su gobernadora, las plegarias de miles de familias son simples cifras o números. Por tanto, es válido admitir que en el gobierno de Mara Lezama no hay humanismo ni tampoco sentido feminista para todas esas madres de las 3,312 personas desaparecidas. Observemos, de esas más de 3,000 personas, 2,190 han sido localizadas, pero 1,122 continúan desaparecidas. Esta cifra representa el 33,88%. En números fríos, una de cada 3 personas registradas durante el gobierno de Mara Lezama siguen sin ser localizadas. Una de cada 3. Son personas, no errores de una hoja de cálculo. Los datos fueron obtenidos, como dije y subrayo, del portal del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. No es una cifra de Google, de Yahoo o de ChatGPT. Los números develan la inseguridad e insensibilidad de este gobierno verde con siglas de Morena. En los últimos 98 días, vamos a los datos año por año. En los últimos 98 días del 2022, justo cuando empezó el gobierno de Mara Lezama, se registraron 144 personas desaparecidas. En 2023 fueron 610 personas. En 2024, 927. Y en 2025, 1,219 personas desaparecidas. Más de 100 por mes. Prácticamente el doble de 2023. Hasta el 14 de julio de este año se registraban 412 personas. Es un año que todavía no termina, está incompleto y no debe compararse como si ya hubiera terminado. Pero tampoco puede utilizarse una reducción parcial para borrar el crecimiento brutal de los años anteriores. Porque hasta la geografía del dolor exige precisión y transparencia. Y ahora vamos al centro del poder. La búsqueda operativa corresponde a la comisión de búsqueda encabezada por la licenciada Aide Cristina Saldaña, quien acaba de recibir una suma muy considerable de más de 11 millones de pesos de la Federación. La investigación penal corresponde a la Fiscalía de Raciel López Salazar y a su fiscal especializada en desaparición. El nombre de quien encabeza esa fiscalía aún no aparece. Recuerden que fue removida por el caso Mariner, la anterior. La opacidad comienza por no saber quién debe dar la cara. El despliegue policial corresponde al secretario estatal de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres. La coordinación política corresponde a la secretaria de Gobierno, María Cristina Torres Gómez. Y la conducción, el presupuesto y las prioridades corresponden a la gobernadora María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, alias Mara Lezama. No afirmo que hayan cometido una omisión en cada expediente. Afirmo que ocupan cargos con deberes verificables y deben rendir cuentas con documentos, no con propaganda y publicidad como acostumbra la gobernadora y sus alcaldes. De las 2,190 personas localizadas durante el periodo,
2.007 fueron registradas con vida y 183 sin vida. Localizada sin vida no significa automáticamente homicidio ni suicidio. El registro no acredita por sí mismo o por sí solo cuál ha sido la causa de esas muertes, la fecha de fallecimiento, ni que la muerte ocurriera durante la desaparición. Pero 183 personas sin vida no pueden convertirse en una nota al pie. Y 140 de ellas, el 76.50%, corresponden a Benito Juárez, donde está Cancún, más de 3 de cada 4. Esta concentración exige auditar el registro de desaparecidos, las carpetas de homicidio y feminicidio y los expedientes forenses. Un cuerpo puede no tener nombre y presentar una muerte violenta. No identificarlo no debería borrarlo de las cifras de homicidio. Pero sin correspondencia pública entre registros, nadie puede comprobar que todos los muertos están contados. Y aquí las cifras dejan de ser abstractas. Francisca Mariner fue reportada como desaparecida el 22 de junio de 2020. Su cuerpo fue encontrado el 21 de julio del mismo año. Tenía una lesión mortal producida por proyectil de arma de fuego, pero permaneció más de 4 años en el Servicio Médico Forense de Cancún. Hubo confrontas genéticas fallidas. Solo después de años de presión de su madre, María Patrón Pat, y de una comparación con la hija de Francisca, la identidad resultó positiva. La propia Fiscalía anunció una investigación contra funcionarios de la administración por probable negligencia u omisión en la identificación de sus restos. Francisca no estuvo desaparecida durante 4 años. Estuvo desaparecida aproximadamente un mes y permaneció más de 4 años extraviada dentro del propio Estado. El Estado no solo la perdió en la calle, la perdió dentro de su morgue. No fue la eficiencia ministerial la que mantuvo viva la búsqueda. Fue una madre que se negó a aceptar el error y el silencio. INEGI reportó que al cierre del 2024, Quintana Roo tenía 1.609 cadáveres almacenados en anfiteatros, además de 61 segmentos y 200 piezas. Piezas clasificadas como restos de tipo no identificado. Y aquí quiero poner atención. INEGI no dice que los 1.609 cadáveres estén sin identificar. Ese es precisamente el problema. El gobierno no publica cuántos están identificados, cuántos no, cuántos fueron reclamados, cuántos tienen perfil genético y cuántos podrían corresponder a personas aún desaparecidas. La Fiscalía publica cédulas individuales, pero no reclamado no significa no identificado. Y las cédulas no sustituyen un inventario completo y auditable. Por eso hay una pregunta que el gobierno de Quintana Roo ya no puede evadir. ¿Cuántas Franciscas Mariner habrá hoy en las morgues de Quintana Roo? ¿Cuántas familias buscan en montes, calles, cárceles, fosas o cenotes, como es común en Quintana Roo, a una persona que quizá lleva años dentro de una morgue bajo la negligencia de funcionarios o quizá funcionarios cómplices de quienes las desaparecieron? ¿Cuántos cuerpos con signos de violencia tienen carpeta de homicidio o feminicidio? ¿Cuántos fueron reportados al Sistema Nacional de Seguridad Pública? ¿Y por qué la sociedad tiene que hacer estas preguntas en lugar de encontrar las respuestas en un inventario público y verificable? Hay que exigir 5 cosas, y estas póngale mucha atención. 1. Inventario mensual de cadáveres y restos separados por identificado, no identificado, reclamado y no reclamado. 2. Auditoría entre CEMEFO, perfiles genéticos, Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y carpetas de homicidio y feminicidio. 3. Estado, acciones y tiempos de reacción de las 1.122 búsquedas activas de esta administración de Mara Lezama. 4.
actas, turnos, bitácoras y resultados de las células de los 11 municipios. Y quinto, nombres, investigaciones y sanciones cuando una omisión haya impedido localizar o identificar a una persona. No afirmamos todavía que la Fiscalía oculte cadáveres para reducir artificialmente los homicidios, pero tampoco afirmamos lo contrario. Ya sé que sería irresponsable presentarlo como un hecho sin la auditoría que lo demuestre, pero la sospecha existe. ¿Por qué? Por la opacidad con la que se dirige el fiscal, sus fiscales y los antecedentes que tienen. Y corresponde a la Fiscalía disipar con datos completos, no con comunicados triunfalistas, no con sus ruedas de prensa semanales todos los lunes. Tienen que mostrar y darse cuenta que una cifra no llora, una plataforma no protesta, una carpeta no bloquea una avenida, las familias sí. Cuando el Estado deja de buscar, ellas tienen que convertirse en investigadoras, en peritas o peritos, en rastreadoras y en una memoria pública. Los desaparecidos en Quintana Roo no necesitan ceremonias, necesitan búsqueda. Los muertos sin nombre no necesitan una morgue de almacenamiento, necesitan identidad, ser identificados. Y las familias no necesitan que el gobierno administre su dolor, necesitan verdad, la verdad. Aquí viene la parte dura que ofrecí y que les voy a cumplir. Los datos y cifras, municipio por municipio, cifra por cifra y nombre por nombre. Vamos a empezar con el municipio que aglutina al mayor número de ciudadanos, Benito Juárez, donde está Cancún. Ahí, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas refleja 2.042 personas registradas durante el periodo de este gobierno. 444 continúan no localizadas y 140 fueron localizadas sin vida. La presidenta municipal hasta hace poco era Ana Patricia Peralta de la Peña, quien quiere ser gobernadora, y el secretario de Seguridad Ciudadana es Jaime Padilla Barrientos. En Playa del Carmen, el registro aún todavía no le cambia el nombre, todavía lo registra como Solidaridad. Ahí se reflejan en este periodo de gobierno 631 personas desaparecidas. 258 continúan no localizadas y 11 fueron localizadas pero sin vida. La presidenta municipal es Estefanía Mercado Asensio, quien también en su momento pues mostró ánimos de querer ser gobernadora de Quintana Roo. El secretario de Seguridad Ciudadana es Carlos Montesino García. En Otompe Blanco, donde está la capital del estado, en Chetumal, se reflejan 273 personas desaparecidas de sí. 198 continúan desaparecidas o no localizadas y representan el 72.53%, más de 7 de cada 10 personas. 10 fueron localizadas sin vida. La presidenta, Jensuni Martínez, y el secretario de Seguridad Pública, Manuel Santibáñez Cortés. En Felipe Carrillo Puerto, el lugar donde se generó la guerra de castas, un lugar icónico, que era pues un lugar de paz y tranquilidad. Ahí el Registro Nacional de Personas Desaparecidas refleja 81 personas como desaparecidas, 64 continúan desaparecidas o no localizadas y 17 aparecen como localizadas, 4 de ellas sin vida. La presidenta municipal es Mari Carmen Hernández y la directora de Seguridad Pública es Teresa Emigdio Antunes. En Tulum aparecen 63 personas como desaparecidas, 26 continúan no localizadas y 4 sin vida, pero ya localizadas. Ahí el presidente municipal es Diego Castañón y el secretario de Seguridad Pública es Edgar Aguilar Rico. En Bacalar, donde está Chepe Contreras, 48 personas se reflejan como desaparecidas, 41 continúan no localizadas, fíjense en todo este tiempo, 2 fueron localizadas sin vida. El presidente José Alfredo Contreras Méndez y pues bueno, se sabe que hasta ahora está como secretario de Seguridad Carlos Briceño Villagómez. En Isla Mujeres, 35 personas aparecen como desaparecidas, 11 continúan no localizadas y 24 localizadas aparecen con vida. La presidenta es Atenea Gómez Ricalde y el director de Seguridad Ciudadana es Cristian Linares Gómez. En Cozumel,
Se registran 20 personas como desaparecidas, 9 continúan no localizadas y las 11 que aparecen como localizadas con vida. Ahí preside el municipio José Luis Chacón Méndez y el director de Seguridad Pública es Fernando González Felipe. En Lázaro Cárdenas, donde está Nibardo Mena, aparecen con un registro de 18 personas, 13 continúan no localizadas y 5 fueron localizadas. Una de ellas fue registrada sin vida. El presidente municipal actual, Josué Nibardo Mena, él ya había sido alcalde, compitió por una reelección en otro periodo, perdió la reelección y ganó esta elección reciente por el apoyo y el respaldo de Juan Carrillo Soberanis del Partido Verde. El director de Seguridad Ciudadana es Roberto Bravo Peña. Puerto Morelos, 19 personas se reflejan como desaparecidas, 7 continúan no localizadas y 2 fueron localizadas pero sin vida. Ahí preside Blanca Merari Tsiu y el secretario de Seguridad Ciudadana es Manuel Nava García. En José María Morelos, 8 personas están registradas como desaparecidas, 7 continúan no localizadas y solo una aparece como localizada con vida. El presidente municipal es Eric Borges Yam y el secretario de Seguridad Ciudadana, Vicente Pech Zapata. Este fue el pase de lista de las cifras y de las autoridades obligadas a responder. En la siguiente entrega, iremos del nombre del cargo a la evidencia de lo que hizo, dejó de hacer y debe explicar. Porque aquí el poder no se mide por sus discursos, se mide por las vidas que protege y por las ausencias que no puede explicar. Esto es Juicios del Poder con Jonathan Estrella Internacional para Escudo de las Américas desde El Salvador. Aquí analizamos el poder con la sensibilidad que se requiere por nuestros desaparecidos. Este expediente continúa.